Hay momentos en la historia de un país que lo definen para siempre. Un camino puede llevar de vuelta a la oscuridad de un régimen autoritario, y el otro hacia la incierta luz de la democracia. Esta no es una historia de ficción, es la historia real de Argentina. Y hoy vamos a analizar cómo lograron y por qué primero fallaron en ese complejo camino. A ver, la pregunta parece sencilla, ¿no? ¿Cómo se acaba una dictadura? Pero la realidad es que no es como apagar la luz. Es bastante más complicado. Es de hecho como un juego de ajedrez muy tenso, donde cada jugada, cada movimiento puede definir el futuro, o la libertad o volver a caer en la tiranía. Entonces, cuando hablamos de transición democrática, ¿de qué estamos hablando exactamente? No es un solo día, no es un evento. Imaginen que es como un puente. De este lado, tenemos un régimen autoritario que se está cayendo a pedazos, y del otro, la promesa de una democracia estable. Pero ojo, el puente es súper inestable, largo y está lleno de peligros. El chiste es lograr cruzarlo sin que todo se venga abajo. Justamente, ese cruce, ese proceso, es la transición. Bien, para entender este viaje, vamos a dividirlo en partes. Primero, vamos a ver quiénes son los jugadores clave. Después, cuáles son las reglas del juego en este escenario tan movido. Y con eso nos vamos a meter de lleno en el caso de Argentina. Primero el intento fallido de 1973 y después la segunda oportunidad en 1983. Al final, vamos a intentar responder la gran pregunta: ¿qué fue lo que cambió para que una funcionara y la otra no? Muy bien, arranquemos con lo primero, los actores clave. O sea, ¿quiénes son los que mueven los hilos en este camino hacia la democracia? Miren, en este tablero tenemos a varios jugadores importantes. Por un lado está la élite política tradicional, que claro, quiere recuperar el poder. Por otro, empujando desde abajo está la sociedad civil, estudiantes, sindicatos, gente común que pide un cambio de verdad. Ahora, lo interesante es lo que pasa dentro del régimen. Ahí se dividen en dos, los blandos, que se dan cuenta de que el barco se hunde y buscan una salida negociada, y los duros, los que se quieren quedar hasta el final, pase lo que pase. Y no nos olvidemos de los actores internacionales, que siempre están mirando y a veces meten su cuchara. Ok, ya tenemos a los jugadores. Ahora hablemos de las reglas del juego. Y acá es donde se pone bueno. Porque en una transición las reglas son caóticas y todo se basa en pactos, incertidumbre y, por supuesto, poder. Y en medio de todo este desorden hay un elemento que es crucial: los pactos. Piénsenlo un segundo. Rivales de toda la vida, gente que no se puede ni ver, de repente tiene que sentarse a negociar. ¿Y por qué harían algo así? Sencillo, porque se dan cuenta de que lo que viene si no lo hacen es mucho, mucho peor. El caos, más violencia, o peor aún, que vuelva la dictadura. Esos pactos son como un escudo para proteger a esa democracia que apenas están naciendo. Exacto, y esto es clave. La idea de que los políticos pueden frenar una vuelta a la dictadura es justamente a través de esos acuerdos, de esos pactos de gobernabilidad. No se trata de que se vuelvan amigos, para nada. Es una cuestión de supervivencia. Los pactos actúan como un cortafuegos, ¿se entiende? Son esa barrera que se levanta para que no se queme todo. Bueno, ya con la teoría más o menos clara, vamos a la práctica. Primer caso de estudio, Argentina 1973. Un falso comienzo, y vamos a ver por qué. Miren lo rápido que pasó todo. En el 71, el general Lanusse empieza a hablar de una transición. Para el 72, vuelve Perón del exilio y empieza a hacer acuerdos con sus rivales. En marzo del 73 gana su candidato, Cámpora. Pero fíjense, poco más de un año después, en julio del 74, Perón muere. Y la crisis política se va al diablo. El resultado, en marzo de 1976, otro golpe militar. Se acabó el experimento. Fue un verdadero torbellino que terminó de la peor manera. Entonces, ¿cuál fue el problema de raíz acá? Que todo fue un proceso controlado. O sea, los militares largaron el poder, pero no del todo. Intentaron poner condiciones, como vetar a Juan Perón. Y eso llevó a que los acuerdos fueran súper inestables, parciales. Básicamente, los militares querían seguir manejando los hilos desde las sombras. Y así, una democracia simplemente no puede funcionar. Y para que nos demos una idea del nivel de caos, miren este número. Más de 300 asesinatos políticos solo en 1975, en un solo año. Esto ya no era un debate de ideas, era una guerra abierta en las calles. En un clima así, con esa violencia, la democracia no tenía ni la más mínima chance de sobrevivir. 10 años después, todo cambia. Argentina tiene una segunda oportunidad en 1983, pero esta vez las condiciones eran completamente distintas. El camino fue largo.
Ya en el 79, la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos empieza a exponer los horrores de la dictadura. Pero el punto de quiebre total fue en 1982. La Junta Militar invade las Malvinas. Y en junio, la derrota en la guerra es devastadora. El régimen se desploma. Esto abre la puerta para que en octubre de 1983, Raúl Alfonsín gane las elecciones. Pero ojo, la cosa no terminó ahí. Hubo que esperar hasta diciembre de 1990, cuando se sofocó el último levantamiento militar, para que el poder civil se consolidara de verdad. Y acá está el punto clave, la gran diferencia con el 73. Esta vez no fue una salida negociada, fue un colapso total. La derrota en Malvinas los dejó completamente desacreditados. No tenían ningún poder para negociar nada, estaban acabados. El poder no se les cedió, se les cayó de las manos. Con ese poder en la mano, el gobierno de Alfonsín avanzó con una agenda de rendición de cuentas por los derechos humanos. Algo impensado. Se llevó a juicio a las juntas militares. Obviamente los sectores más duros del ejército no se quedaron de brazos cruzados, y vinieron las rebeliones de los carapintadas. Fueron momentos de una tensión tremenda. Pero cuando la rebelión final fue sofocada en 1990, fue una señal clarísima. La democracia se había consolidado. Perfecto. Entonces, ¿por qué una transición funciona y la otra no? Vamos a comparar estas dos Argentinas para entenderlo bien. La diferencia es clarísima. En la transición del 73, los militares todavía tenían poder, los pactos entre políticos eran muy débiles y había una violencia política altísima. En cambio, en el 83, los militares estaban totalmente desacreditados. Las élites políticas sí lograron acordar unas reglas básicas y, sobre todo, la sociedad entera exigía democracia. 2 puntos de partida, 2 destinos. Esto lo resume todo. En ambos casos se logró una primera elección, la fase 1. Pero la fase clave es la segunda, la consolidación. En el 73, esa fase falló por completo debido al caos. En el 83, aunque hubo amenazas y problemas, finalmente se tuvo éxito. Al final, la lección clave que nos deja esto es que una transición exitosa no se trata nada más de sacar a un dictador. Ese es solo el primer paso. Lo realmente difícil, lo fundamental, es construir una base de acuerdos sólidos sobre lo que va a venir después. Y claro, todo esto nos lleva a una última reflexión. Si vemos lo frágil que es una transición democrática, la pregunta es, ¿qué se necesita entonces para mantener fuerte una democracia que ya existe? Porque si algo nos enseña esta historia, es que la democracia no es algo que se gana una vez y ya está, es un trabajo constante.